Auge, que básicamente es la Agencia Universitaria para la Gestión del Emprendimiento. Nosotros somos una incubadora de negocios, pero más allá de eso, nos gusta percibirnos como una comunidad emprendedora que pues incuba proyectos innovadores e impulsa organizaciones dinámicas para contribuir con el desarrollo inclusivo y sustentable del ecosistema. Nosotros nos enfocamos en emprendimiento dinámico, sin embargo, tenemos varias iniciativas que apoyan también emprendimientos un poquito más tradicionales. Por tanto, los invito a que si no están enterados de nuestro trabajo, que se informen a través de nuestras redes sociales o nuestra página web. Sobre mí, bueno, yo soy Paola Pisa, como bien lo dice mi nombre. Yo trabajo como gestora de emprendimiento en Auge y estoy encargada de algunos de los programas que atendemos. Bueno, soy coordinadora de programa de innovación tecnológica, mejor conocido como PITS. Asimismo, trabajo también como parte de la coordinación del programa Hélice UCR, el cual es un programa que apoya a los emprendimientos derivados del conocimiento universitario en colaboración con la Universidad de Corea. Y por último, también soy la coordinadora del programa WISE, que es un programa que acabamos de implementar de parte de la Universidad de Costa Rica, que básicamente está enfocado en apoyar a todas esas mujeres emprendedoras que se desarrollan en algunas de las áreas STEM. Adicionalmente, y de manera un poco más personal, también ofrezco servicios de coaching, mentoría y consultoría sobre distintas áreas del emprendimiento. Ahí les dejo mi correo por si eventualmente quisieran ponernos en contacto. Y bueno, muy importante, y como tal vez percibieron dentro de mis labores, yo tengo un enfoque más sobre proyectos de base científico-tecnológica y eso es también por parte de mi formación, ya que soy bióloga molecular y biotecnóloga y además he tenido, pues por supuesto, que experiencia como emprendedora en áreas de más de ciencia y tecnología. Entonces, bueno, ahora ya estoy no como emprendedora, sino del otro lado, ¿verdad? Apoyando a los distintos emprendimientos y emprendedores en este camino que a veces suele ser un poquito difícil. Muy bien. Y ahora sí, entremos en materia, que es básicamente el por qué están todos ustedes por acá. Y es entender cómo podemos vender una idea de negocio en menos de un minuto. Y yo les quisiera preguntar si alguno de ustedes han tenido o han tenido oportunidad de toparse con alguna persona y han querido hablar de su proyecto, pero no han encontrado la forma de hacerlo y realmente se han dado cuenta que probablemente perdieron una buena oportunidad para conectar ya sea con ese nuevo socio, con ese potencial inversor o simplemente para dar a conocer mejor su proyecto. Pues hoy de la herramienta que yo les vengo a hablar básicamente es de algo conocido como el elevator pitch. Básicamente, un pitch es una presentación breve y persuasiva que es diseñada para captar la atención de las personas y bueno, este público puede ser muy diferente, como les dije, pueden ser inversores, socios, potenciales clientes o cualquier otra persona a la cual le queramos hablar de nuestro proyecto. Un pitch puede tener distintas configuraciones, pero en general obedece a una serie de aspectos que vamos a ver a continuación. Número 1 es el tiempo. Vamos a ver que hay pitch que usualmente duran 5 minutos, a lo máximo 10 minutos, y el que vamos a ver el día de hoy es de menos de un minuto. Entonces es muy importante que de acuerdo al tiempo que tengamos, prioricemos la información, ese mensaje que queremos hacer llegar, trabajemos la fluidez y la gestión de pausas durante esa comunicación del mensaje y por supuesto que ser flexibles. A la hora que estamos hablando con las personas, pues vamos a recibir preguntas, ¿verdad? O de repente nos vamos a sentir un poco nerviosos. Entonces tenemos que tener flexibilidad para manejar con esas situaciones que tal vez no teníamos contempladas. Otro punto a considerar es el público. Como les dije, va a variar mucho las personas a las cuales les estamos hablando y que queremos hacer llegar el pitch, ¿verdad? Va a ser muy diferente a la hora que yo le estoy hablando a un inversor que en el momento que le estoy hablando a un aliado. Entonces es importante considerar quiénes son, qué es lo que esperan, ¿verdad? Cuáles son las expectativas de ese espacio. Y por supuesto que durante toda esta interacción cuidamos la postura, los gestos, el contacto visual con esa persona que es sumamente importante y el entusiasmo. Si a nosotros no nos apasiona nuestro proyecto, posiblemente a la persona que le estamos hablando no le va a llegar a apasionar. Por último, en tercer lugar, la estructura, ¿verdad? Cuando contamos una historia, cuando contamos una anécdota, usualmente eso lleva una estructura, ¿verdad? Aunque lo consideramos algo sumamente circunstancial, ¿verdad? Tenemos una introducción, tenemos un pico de emoción dentro de esa historia y tenemos un cierre. Pues de manera muy similar también un pitch va a compartir esas características.
Importante entonces tener una introducción impactante, ¿verdad? Ese enganche, tener congruencia y estructura durante todo el relato, atención a los detalles. Aquí hablamos entonces de nuevo de toda esa parte de la postura, de los gestos, de nuestro tono de voz y el contacto visual que tenemos con las personas. Al final tenemos que tener muy claro, y eso es clave, el mensaje que queremos compartir con ese público. Aprovecho este momento para decirles que si tienen preguntas me pueden interrumpir, no hay ningún problema, entonces por favor adelante. Continuamos. Y bueno, al final nosotros creemos que el producto o servicio que tenemos lo es todo, sin embargo la manera en que nos comunicamos, el saber vender es casi que el 50% es de ese posible trato, ¿verdad? Entonces realmente aquí surge la pregunta de cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo aprender a vender? Bueno, lo que vamos a ver hoy les va a ayudar a tener una herramienta que les facilitará tener esa interacción y comunicarse mejor y comunicar mejor acerca de su proyecto. Ahora sí, entrando en materia sobre cómo es un elevator pitch efectivo. Recordemos que el elevator pitch es este formato de pitch que es muchísimo más corto, que básicamente está hecho para que aprovechemos esos espacios que usualmente son circunstanciales, ¿verdad? Que no teníamos premeditados y que son a veces un poquito más informales. En comparación, ¿verdad? A cualquier otro escenario, por ejemplo, competencias de pitch, que son muchísimo más formales, ya piden una estructura bien establecida de puntos que, por ejemplo, los potenciales inversores quieren conocer sobre los proyectos, pero en este caso vamos entonces a conocer sobre una herramienta que nos va a ayudar en esos escenarios que, como les dije, es un poquito más informal. Entonces, número uno, el problema. Aquí es muy importante que logremos contextualizar ese problema o esa necesidad que estamos resolviendo. Aquí podemos armarnos de datos concretos que nos ayuden a hacer ver a esa audiencia sobre ese potencial impacto que tiene el resolver ese problema o que el mismo problema tiene sobre las personas. Podemos describir también a través de ejemplos o de incluso experiencias personales que ayuden a empatizar con esa audiencia y que los inviten a reflexionar. Aquí es importante poner a prueba la creatividad. Esta primera parte, que es básicamente el enganche y cómo conectamos, cómo introducimos el tema, es muy importante que lo hagamos de una manera que a las personas les llame la atención. Entonces, formas de hacerlas en muchas. Aquí les traigo dos ejemplos. El primero sería, ayer quería comprar comida a la 1 de la madrugada y no había ningún lugar abierto en Cartago. Entonces aquí ya estamos introduciendo, ¿verdad? Perdón, una disconformidad, ¿verdad? Una potencial necesidad. Otra forma sería, de otro ejemplo, sería, ¿sabía que la industria de la moda emite cada año 1.200 millones de toneladas de gases de efecto invernadero? Aquí nos estamos apoyando sobre datos concretos que dan una mejor visión del impacto que está generando ese problema. Entonces, como ven, son dos enfoques distintos, uno es un poquito más personal, el otro es apoyado en datos concretos y los dos son igualmente poderosos. Aquí hay que ver cuál forma es la más adecuada para nuestro proyecto. De igual manera, veremos más adelante que hay incluso más formas, ¿verdad?, de cómo generar ese enganche. En segundo lugar, vamos a hablar de la solución y la propuesta de valor. Entonces, como vemos, ya hablamos de un problema, que es lo que queremos solucionar. Ahora tenemos que responder a eso que acabamos de plantear. Y es aquí entonces donde vamos a exponer acerca de la solución que tenemos para resolver ese problema. Entonces aquí introducimos, ¿verdad?, el concepto de la solución, básicamente cómo funciona, de qué se trata. Ojalá hablar sobre esos beneficios o esas ventajas ante los competidores, si así lo amerita. Importante es no utilizar adjetivos calificativos, no utilizar como el más increíble o superior a los demás, sino utilizar características concretas que nos ayuden a reflejar esos atributos en los que se ha trabajado sobre la solución. Y por supuesto que si existe una competencia, ¿verdad? Si estamos trabajando en un mercado sumamente competitivo, entonces hay que reflejar en esta parte el por qué las personas elegirían el producto o servicio de ustedes. Entonces esta parte es sumamente importante y como esperarán es el clímax, ¿verdad?, de esa interacción. Entonces hay que trabajar muy bien de cómo vamos a comunicar esa solución y ese valor que estamos generando a través de la misma. Un ejemplo sería, el problema sería la gestión de parqueos, ¿verdad? Sabemos que encontrar lugares de parqueo es sumamente difícil, especialmente en la gama.
Entonces, una solución sería la siguiente. Hemos creado Parkify, una aplicación que conecta conductores con espacios de estacionamiento seguros y disponibles en tiempo real. Ofrecemos reservaciones anticipadas, opciones de pago digital y monitoreo 24/7 para brindar tranquilidad y conveniencia. Entonces, como ven aquí, a la hora de exponer la solución y la propuesta de valor, no nos estamos limitando únicamente a los aspectos técnicos de esa solución, sino que estamos hablando también de los dolores que tienen esas personas. Hablamos de la tranquilidad, de la conveniencia. Entonces, es importante que ustedes, en el momento que expongan su solución, también conecten con esos dolores que genera el problema. Esas cuestiones que usualmente son un poquito más emocionales, pero que son de igual manera tan importantes como las soluciones, ¿verdad? O los aspectos técnicos de ese producto o servicio. ¿Preguntas hasta acá o comentarios? ¿Me pueden interrumpir, por favor? Voy a hacer una pausa de algunos segundos por si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Rodolfo, sí, adelante. Gracias, gracias. Es que he visto y incluso yo escribí a ver si esto va a ser grabado y nos van a devolver o nos van a enviar la grabación, porque me parece muy importante poderla tener y aprovechar el rato de la capacitación. Gracias. Claro, 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 excelente pregunta. No sé, Donay, si nos puedes ayudar con la información. Sí, todas las grabaciones de las charlas, obviamente con la autorización de cada uno de los expositores, ¿verdad? Si ellos dan el visto bueno para poder compartir las grabaciones, se van a subir al sitio de YouTube del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Entonces ahí se van a subir las presentaciones y las grabaciones. Tal vez no en esta misma semana, sino la próxima semana se estarán utilizando ese mecanismo para que lo puedan obviamente revisar el canal de YouTube del Ministerio de Economía y se estarán subiendo las grabaciones. Gracias. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, Donay. ¿Alguien más con Muy, alguna muy pregunta? amable, muchas gracias. Ajá. Excelente. ¿Alguien más con alguna pregunta o comentario? Muy bien, entonces continuamos. Ya por último, el cierre, ¿verdad? Ya hablamos del problema que estamos resolviendo, de la solución, del valor que estamos generando. Ahora sí, ¿cómo cerramos esa conversación? ¿Cómo cerramos ese mensaje? Aquí es importante que hagamos un llamado a la acción. Entonces, esto quiere decir que tengamos muy claro qué es lo que necesitamos de esta persona. Necesitamos inversión, necesitamos que se una a nuestro equipo, necesitamos que nos compre nuestro producto o contrate nuestro servicio. Entonces, a partir de ese objetivo, tenemos que generar un mensaje claro, una invitación a esa persona para que ojalá se acerque a nosotros. Importante es que esta es una oportunidad para reforzar el valor que la solución aporta. Entonces, aquí podemos reforzar de nuevo, recordarle a esa persona el por qué estamos conversando. Por supuesto que la conexión emocional es muy importante, entonces ojalá que dentro de esta conversación siempre reine la empatía y el respeto, ¿verdad? Yo sé que eso suena muy obvio, pero a veces no lo es tanto. Y como les dije, aquí es una oportunidad para hacer una invitación. Muy bien, entonces, como vimos, los pilares de un elevator pitch son el problema, la solución y la propuesta de valor o el valor que se genera y hacer un cierre. Entonces, como vimos y como lo vimos al inicio, ¿verdad? El tener un pitch es muy similar a contar una historia, es muy similar a una anécdota. Vamos a tener una entrada, ¿verdad? Una introducción, una contextualización. Vamos a tener un clímax, que es básicamente donde se va a reflejar o donde se va a evidenciar el objetivo de dicha conversación, y un cierre, ¿verdad? Que puede ser que este cierre sea la invitación a continuar la conversación en otro espacio o en otro contexto. Entonces, eso es importante tenerlo muy claro. Ahora sí, veamos un ejemplo de cómo se ve un elevator pitch. Entonces, veamos, atención es básicamente el enganche a través de reflejar la problemática. Entonces dice, ¿te has dado cuenta de cuánto tiempo y estrés perdemos buscando parqueo seguro en la ciudad? El 60% de los conductores reporta haber experimentado robos o daños a sus vehículos al estacionar en la calle, y un 40% gasta más de 15 minutos diarios buscando un lugar donde parquear. Entonces, como ven, iniciamos con una pregunta, ¿verdad? Que potencia esa curiosidad, potencia la atención en el público que tenemos.
Hablamos de datos concretos que nos dan una mejor idea de ese impacto que está generando el problema y también la mayor confianza sobre la relevancia de ese problema. Y aquí luego hablamos de la solución y el valor que estamos generando. Entonces dice, hemos creado Parkify, que ese es el ejemplo que vimos anteriormente, una app que conecta conductores con espacios de estacionamiento seguros y disponibles en tiempo real. Ofrecemos reservaciones anticipadas, opciones de pago digital y monitoreo 24/7 para brindar tranquilidad y conveniencia. De nuevo, aquí hablamos de los atributos técnicos y el valor a través de esas emociones, ese dolor que genera el problema en esos potenciales clientes. Y por último, el cierre dice, estamos buscando financiamiento para ampliar nuestra red de parqueos y llevar la solución a más ciudades. ¿Te gustaría saber cómo puede ser parte de este cambio? Entonces aquí vemos que hay un objetivo claro, ¿verdad?, de continuar esa conversación y asimismo el interés que tenemos sobre el interés que tenemos con ese público. En este caso, ¿verdad?, sería la inversión. Entonces, es un ejemplo muy básico para que ustedes tengan una mejor idea de cómo estructurar, ¿verdad?, ese pitch, cómo hacer llegar un mensaje rápido a una persona con la cual estamos conversando y que nos interesa que sepa sobre nuestro proyecto. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Muy fácil. Ajá. Buenas tardes, Paula. Una pregunta. Hola. Hola, mi nombre es Lucy. Esto se puede aplicar como una propuesta escrita si uno quisiera ofrecer un servicio y mandarle, digamos, por correo. Ahí este tipo de interacciones ojalá que sea de manera personal. Dependiendo del mensaje que ustedes quieren hacer llegar, yo les diría que mejor adecúen la propuesta de valor, ¿verdad? Y la solución a por ejemplo, un correo electrónico, ¿verdad? Me diga usted. Correcto, sí. Ajá, en ese caso es mejor buscar una manera más eficiente de hacer llegar ese mensaje. Los pitch usualmente son cuando hay pues una interacción personal o bueno, puede ser en un medio virtual, ¿verdad? O físicamente, pero cuando ya estamos hablando de cuestiones de marketing, lo mejor es trabajar sobre la propuesta de valor y la solución con un enfoque más estratégico. Esto quiere decir entonces que vamos a trabajar en un mensaje más claro, donde vamos a resaltar esos atributos de la propuesta de valor que queremos hacer llegar. Entonces, en ese caso, habría que evaluarlo. Pero yo no recomendaría utilizar la estructura de un elevator pitch en una estrategia de email marketing, que creo que este es el caso. Ok, sí, no es que, digamos, lo decía porque tal vez uno no conoce una empresa, pero sabe muy bien que el servicio que uno ofrece le puede servir, ¿verdad? Entonces, como dejarle llegar una propuesta vía email, ¿verdad? Tal vez tratando al mismo tiempo de contratar una cita o una llamada telefónica, ¿verdad? Claro, claro, sí, exactamente. Cuando tenemos la oportunidad de interactuar con esa persona, por ejemplo, si usted le envía un correo, le dice, mira, yo tengo esta propuesta, a la hora de que ya conversen, usted perfectamente puede exponer su elevator pitch, ¿verdad? Ya sería una buena forma de introducir la solución, ese problema que quieren resolver y ya ahora sí tener las dos partes, ¿verdad? Claro, el objetivo de la reunión y también pues ya se genera un espacio mejor informado para hacer preguntas y demás. Ok, bueno, muchas gracias, muy amable. No, con todo gusto. Adelante, sí, Zoila. Veo una manita levantada. Disculpe, sí, es que no encontraba el micrófono. Tranquila. Básicamente, esto nos podría servir, por ejemplo, cuando estamos en una feria promocionando con la intención de venta los productos que hacemos. Eso es como el diálogo, digamos, que tendríamos que tener como aprendido, pero que suene de forma muy natural a la hora de ofrecer los productos que estamos elaborando. Exacto, sí, eso podría ser una buena forma de ponerlo a prueba. Ahí tal vez, ¿verdad? Para uno no sonar tan robotizado, por así decirlo, pueden adecuarlo, ¿verdad? Hacerlo un poquito más interactivo. Entonces, por ejemplo, en el momento que hacen la pregunta, como lo vemos aquí en el ejemplo, esperar a que la persona responda, ¿verdad? Y asimismo luego presentar los datos, presentar la solución. Entonces, el componente de interacción sería muy importante en un espacio como ese. Sí. Muchas gracias.
Con gusto. ¿Alguien más con preguntas? Sí, adelante, Ivania. Hola, gracias. La consulta es, ¿se podría aplicar también como para hacer reels, digamos, o mini videos como para marketing también? Claro, esa es una pregunta muy similar a la de Lucy. Y sí, efectivamente, y creo que sería un muy buen ejercicio para todos que traten de hacer un elevator pitch, perdón, porque como vieron, es un reto para establecer con pocas palabras el corazón del proyecto de cada uno de ustedes. Entonces yo los invitaría a que hagan un elevator pitch sobre su proyecto y a partir de ahí van a tener mayor claridad para utilizar esa información en distintas estrategias. Entonces, de repente para un reel podría funcionar, ¿verdad? Hay que probar, pero definitivamente ustedes ya con esa base ya van a tener mayor claridad de cómo hacer llegar el mensaje, cuáles son esos puntos más importantes que pueden resaltar a través de distintas estrategias de marketing o publicidad. Entonces, definitivamente creo que de base va a funcionar muy bien. Perfecto, muchas gracias. Un gusto. ¿Alguien más por ahí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, continuamos. Yo ahora quería darles algunos tips para potenciar el pitch y esto ya sería para cualquier pitch, ¿verdad? No solo este elevator pitch, que es este formato pequeño, reducido. Y el primero sería, de nuevo, al momento de que hablamos del problema, ojalá no exponerlo de una manera muy académica o que se sienta muy impersonal, sino ojalá contar una historia que logre conectar con esa realidad del problema, básicamente ponerse en los zapatos de esos potenciales clientes. Esto va a ayudar mucho a reflejar la importancia que tiene dicho problema y también a conectar con esa parte más emocional. Entonces yo les puse aquí como un ejemplo, como es domingo, llueve y Juan desea ver una película. Así iniciaría, pues, por supuesto, como una historia, ¿verdad?, que refleje los atributos y funcionalidades de una plataforma como Netflix. Un tip número 2, de nuevo, empatizar. Esto va muy de la mano al tip número 1 y es básicamente que ojalá puedan reflejar esa realidad, ojalá incluso utilizar una experiencia personal a la hora que hablamos del problema. Eso puede ser una herramienta muy valiosa y poderosa al momento de que queremos abordar o queremos conectar, generar ese enganche en la primera interacción. Tip número 3, hablar de los aprendizajes que ustedes han tenido a lo largo de su trayectoria como emprendedores. Entonces, en este caso, pueden hablar de la experiencia que han tenido resolviendo el problema que exponen o incluso la atracción o el desarrollo que ha tenido el proyecto a lo largo del tiempo y eso puede ser parte del valor o del concepto de la solución que ustedes han generado. Entonces, no tengan miedo de exponer, por ejemplo, los errores que cometieron y lo que aprendieron de eso, porque eso habla mucho de su resiliencia como emprendedores. Y créanme que en el caso, por ejemplo, de estar buscando inversión, un inversor se fija a veces muchísimo más en equipo que en la propia solución. El equipo tiene un peso muy grande dentro del mismo emprendimiento. Entonces, para que ustedes también vean el valor de eso. Tip número 4 es empoderarse, básicamente que hablen con confianza, que tengan seguridad de cómo se están proyectando y del proyecto que han desarrollado. Al final es básicamente el proyecto suyo y nadie sabe más de esto que ustedes mismos, entonces ojalá que puedan transmitir esto en el mensaje que están dando. Veo en el chat que si puedo volverme a tip número 2, claro, voy a hacer unos pasos atrás. El tip número 2 es empatizar. Entonces, es ojalá exponer una experiencia que las personas puedan verse dentro de esa experiencia y ponerse en los zapatos de esas personas. Sí, okay. Muy bien, continuaremos. Número 5, si ustedes están utilizando algún material de apoyo, no sé, en el caso de que, por ejemplo, es muy común que uno haga un pitch y esté utilizando una presentación, ojalá asegurarse que están utilizando imágenes de buena calidad, que la estética se vea bien. A veces uno pasa la estética por alto, pero es muy importante para que todo el espacio que se está generando se sienta más formal, que se refleje que hay un compromiso sobre lo que se está exponiendo. Y como ustedes pudieron ver en toda esta presentación, hay muy pocas palabras, ¿verdad? Hay pequeñas oraciones muy enfáticas,
no hay chorros de texto. Eso como recomendación no se ve bien, y no solo para pitch, sino para cualquier presentación. Entonces yo les recomiendo que cuiden mucho de eso. Importante es que cuando tenemos una presentación, esto es un complemento de lo que estamos diciendo. No quiere decir que yo entonces voy a leer lo que puse ahí, porque eso se ve muy mal, ¿verdad? Da mucha inseguridad y se percibe como que la persona no maneja la información. Entonces no se trata de leer la presentación, más bien vean la presentación como una extensión del mensaje que quieren dar, y ojalá utilicenla como una herramienta para que el mensaje con el que ustedes quieren que las personas se queden, quede ahí plasmado, porque no, la mayoría de las personas somos muy visuales. Entonces el ver ahí ese mensaje definitivamente va a hacer que cale muchísimo más en nuestra mente. El tip número 6, por supuesto muy importante, es la preparación, ¿verdad? Entonces, en cada uno de los espacios de interacción, veo muchas manitas levantadas, entonces vamos a hacer una pausa por acá. Y don Rodolfo, adelante, por favor. Rodolfo, tiene la mano levantada, no sé si tiene alguna pregunta. Rodolfo, ¿seguro? Sí, aquí estoy. Ahora sí, perdón, no activé el Ok, micrófono. ok. No, que voy a aprovechar para hacer mi pitch así ajá, es Jardín Botánico Josuque en Sarapiquí. Ok, Ajá. Tal vez, no sé si lo dijo y no lo escuché, pero es el tiempo que debe durar un pitch. Porque si vamos a hablar, ¿qué le digo? 15 minutos en él no es lo mismo. O sea, eh, creo que debe ser lo más corto posible o se puede extender. Esa es mi pregunta. Gracias. claro, muy buena pregunta. Y sí, efectivamente, como les dije a un inicio, el pitch puede tener extensiones muy variadas y va a depender mucho del espacio y el objetivo que tengamos al momento que interactuamos con otra persona. Como esta herramienta, el elevator pitch, que como bien es menos de un minuto, usualmente es para aprovechar espacios más informales, y de hecho, como su nombre lo dice, lo que viene a reflejar es cuando, por ejemplo, estamos en un ascensor, ¿verdad? En un elevador, y el tiempo de que uno está en un elevador en promedio es de menos de un minuto. Entonces es para aprovechar espacios de esa naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, estamos en el ascensor, entra una persona, ¿verdad? Que nos interesa, y wow, esa oportunidad, ¿cuándo la voy a volver a tener, ¿verdad? De ver en el caso de don Rodolfo, por ejemplo, un dueño de un vivero gigante, ¿verdad? Entonces, wow, ¿cuándo voy a poder volver a hablar con este señor? Entonces, en ese momento activamos, ¿verdad? Ese elevator pitch que tenemos ahí preparado, y entablamos una conversación para comunicar, para informar a esa persona sobre el proyecto que tenemos, y ojalá pues establecer algo después de tener esa conversación. Entonces, ese es el objetivo del elevator pitch. Como dije, hay duraciones muy variadas, depende del espacio. Por ejemplo, hay elevator pitch que contemplan el modelo de sustentabilidad, ¿verdad? Entonces aquí ya hablamos de todos los números de negocio, que los costos, que los ingresos. Hay elevator pitch que habla más sobre el aprendizaje que ha tenido el proyecto a lo largo de su trayectoria. Entonces aquí presentar evidencias de la interacción con esos potenciales clientes. Entonces depende mucho del objetivo, porque por ejemplo, si yo estoy con un inversor, es muy probable que ese inversor le interese conocer los números, ¿verdad? Que yo tengo en mi emprendimiento, cómo está esa rentabilidad. Entonces en este caso, sí hay que contemplar un pitch más largo que va a tener una conformación distinta a un elevator pitch. Este elevator pitch, repito, básicamente es una herramienta para aprovechar cualquier espacio de interacción que tengamos con una persona que tal vez no estuvo planificado. No sé si quedó un poquito más claro, Rodolfo. Perfecto, perfecto. Muy claro. Ajá. Uh -huh. Tal vez, no sé, tal vez voy a participar mucho porque me gusta que me queden las cosas claras. Claro, Entiendo claro. que la palabra pitch viene de pitcher, ¿verdad? Del béisbol o algo así, que es algo como tire, agarró y si no agarró, bueno, algo así. Exacto, exacto. Entonces, es básicamente una herramienta, en este caso el elevator pitch, ¿verdad? Para probar suerte, ¿verdad? Para probar suerte y aprovechar una oportunidad que tal vez no volvamos a tener. Entonces, mucha gente acompaña esta cuestión del elevator pitch con decir que la próxima oportunidad está a un ascensor de distancia. Entonces, sí, efectivamente, como usted lo dijo, es una muy buena forma de interpretarlo.
muchas gracias más bien. Y así como lo menciona Alex en el chat, dice que exactamente un pitch se debe preparar según el entorno de oportunidad en el que se da la conversación. Entonces, excelente, muy buen aporte. Vi por ahí otra manita levantada, Daniela. Ivania la tiene levantada hace rato, pero creo que fue de la oportunidad anterior. Entonces, no sé si Daniela quiere decir algo o si ya se respondió con lo que comentamos. ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Entonces, continuemos con los tips. Como les dije, la preparación, entonces aquí hay que ver con ojo crítico el proyecto y es importante que ustedes como fundadores o emprendedores tengan claro cuáles son las debilidades de ese proyecto y sepan cómo solventarlos. Y el que uno reconozca una debilidad no quiere decir que el proyecto está mal, todo lo contrario, sino que refleja que hay un conocimiento profundo de cuáles son esas cosas que hay que fortalecer y eso es algo muy natural. Excelente, don Rodolfo, muchas gracias por compartir ahí la información. Bueno, ahí le queda a los participantes en caso de que quieran ponerse en contacto con el negocio de don Rodolfo. Muchas gracias. Voy a continuar. Importante aquí es manejar datos sólidos y de impacto. Esto verdaderamente que puede hacer la diferencia. Entonces yo los invito que de acuerdo a su proyecto ustedes se enteren de cuáles son esas tendencias, de cuáles son los informes que se han generado, que se han generado acerca de la industria en la que ustedes se desarrollan. Siempre es bueno revisar la información y estar enterados de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, eso es una invitación también para que hagan una revisión sobre eso. Por último, el tip 7 es practicar y practicar. Es muy cierto, ¿verdad?, que muchos de nosotros nos consideramos un poquito introvertidos y realmente el hablar en público es una habilidad que se aprende y se fortalece a través de la práctica. Entonces, yo les invito a que si en este momento tal vez no sienten tanta confianza o no se han visto tan expuestos a compartir acerca de su proyecto, lo practiquen frente a un espejo, lo practiquen con su familia y de esta manera van a ver que van a fortalecer muchísimo la manera en que ustedes se expresan ante un público y hacen llegar un mensaje. Y créanme que es muy importante y se nota la diferencia cuando uno habla con una persona que se ve que ha preparado lo que digo, que tiene muy claras las ideas que quiere transmitir, y una persona que a lo que va es a divagar. Entonces, ojalá que puedan practicar y puedan poner a prueba ese potencial pitch en distintos escenarios. Esos eran los tips y el contenido que yo les traía para el espacio de hoy. No sé si tienen alguna otra pregunta, comentario adicional o algo que quieran compartir al respecto. ¿Todo claro? Van a hacer ahora todos sus elevator pitch, van a hacer la tarea. Dice por ahí Diego que si podría hacer un resumen de los 7 puntos antes de concluir. Voy a decirles cuáles son los que yo considero más importantes. El practicar, eso definitivamente para cualquier escenario hay que hacerlo, entonces no tengan miedo de practicar frente a la audiencia que tengan a mano, entonces eso es fundamental. Número 2, los datos. Entonces, siempre estar muy actualizado sobre lo que está pasando en la industria o el ecosistema en el que se desarrolla su proyecto. Y número 3, empatizar con la audiencia. Entonces, esto lo podemos hacer a través de cómo hacemos llegar el mensaje, ¿verdad? Como vimos, con una historia, con una experiencia personal y también a través de nuestro lenguaje corporal, el contacto visual y demás. Entonces, esos serían 3 puntos fundamentales, tips que les pueden ayudar muchísimo, no solo en un pitch, sino en cualquier interacción y espacio de hablar en público. Adelante, César. Hola, buenas tardes a todos. Mi preguntita va relacionada, pero con presentaciones ya más formales, qué sé yo, de un producto o de un proyecto a un cliente. Si recomiendas, por ejemplo, utilizar los pasos del 1 al 4, digamos, antes del desarrollo, como para introducir la presentación que le vamos a hacer a los clientes o introducir esa presentación que le vamos a hacer al socio sobre el proyecto, qué sé yo. O si definitivamente no recomiendas hacerlo por alguna razón. Sí, bueno, no conozco muy a detalle el contexto, pero sí creo que es muy importante que en el momento que presentamos un producto, un servicio, que contextualicemos sobre su uso, ¿verdad? Entonces esto puede ser hablar sobre el problema, en qué contexto se va a utilizar, cómo se va a utilizar,
E incluso podrían hacer un journey de cómo hacer la funcionalidad de ese producto en el contexto de ese problema. Entonces, exponer el problema, cómo funciona esa solución, ¿verdad? Y cómo resuelve entonces cada uno de los puntos o componentes de ese problema expuesto. Entonces, creo que dar un contexto también ayuda mucho a comprender mejor cuál es la funcionalidad de ese nuevo producto, de ese nuevo servicio. Creo, no sé si le respondí la pregunta. Sí, bueno, genial. Heidi, adelante, por favor. Buenas tardes. Bueno, gracias por la información. Mi pregunta va en relación, bueno, en nuestro caso, nuestra industria es servicios de desarrollo de software y páginas web. Nuestro principal mercado, digamos, hacia el que hemos estado tratando como de apuntar es el norteamericano, o sea, Estados Unidos y Canadá. En el caso de cuando un pitch tiene que ser en otro idioma, bueno, pues los tips se aplicarían de la misma forma, pero en este caso yo considero que también entraría en juego posiblemente barreras tal vez culturales. En ese caso hay como algún concepto para el orden en el que tengo que intervenir o en el orden en el que tengo que exponer mi pitch o ¿cuál podría ser como la recomendación en este caso? Sí, eso es muy buena pregunta y muy buena observación. Efectivamente, pues vamos a enfrentar, ¿verdad? Muchas veces tanto barreras como culturales como barreras del lenguaje, ¿verdad? No va a ser lo mismo las personas que somos, ¿verdad? Cuando hablamos español que la persona que somos como cuando hablamos inglés e incluso pues el mensaje. En ese caso, revisar, ¿verdad? La estructura, ¿verdad? En el otro idioma de lo que estamos diciendo para asegurarnos que el mensaje está ahí, que todo esté claro. Practicarlo también es muy importante. Y sobre las barreras culturales va a depender mucho del contexto, ¿verdad? No es lo mismo que ustedes estén presentando este servicio ante un potencial cliente, más un customer, digamos, una persona que estén presentando este potencial servicio a una empresa, ¿verdad? Entonces, en un panorama muchísimo más empresarial. Entonces, ahí depende mucho, ¿verdad? De ese ambiente, de ese contexto y a partir de ahí también la manera en que abrimos los espacios de interacción, que siempre son muy importantes, y la manera en que también hacemos llegar el mensaje y también las invitaciones hacia ese público. Yo diría que lo más importante es tener claro, de nuevo, a quiénes estamos hablando y cuál es el objetivo de esa interacción. Creo que si las expectativas están claras entre las dos partes, no debería haber ningún malentendido. Entonces, eso es muy importante. Perfecto, muchas gracias. A ti. Adelante, Shirley, por favor. Hola, ¿cómo está? Estoy encantada. Vieras que, bueno, yo aprendí a hacer el pitch, pero tengo un grave problema. Yo la introducción y yo soy muy metiche y yo le entro. El problema es que yo lo hago de 30 segundos. O sea, yo aprovecho la presentación y los dejo intrigados según yo. Y después me voy, no espero que me digan nada, me entra un pánico escénico después de que hablo, de que me presento, porque asumo que esa era la idea y me quiero quedar ahí, pero, o sea, me quedo en blanco, no sé qué se hace. Entonces, he tenido suerte, gracias a Dios, pero después de que la gente se queda como con ganas de saber algo más y a mí ya no me salió nada. Entiendo muy bien. Y lo que comenta Shirley efectivamente es algo muy común, ¿verdad? A veces por los nervios o la emoción hablamos muy rápido y no estamos seguros si hicimos o no llegar el mensaje y al momento de que hay una nueva interacción nos comieron los nervios, ¿verdad? Nos comieron la lengua los ratones. Entonces, ahí como les decía, es muy importante que nos expongamos a espacios que nos ayuden a superar esos obstáculos, que nos ayuden a manejar mejor esos nervios. Entonces, realmente cuando enfrentamos estas situaciones que nos incomodan un poquito, también nos dan la oportunidad de superar esa incomodidad y superar, entonces, como bien, ya el primer paso, Shirley ya tiene bien identificado qué es lo que pasa, entonces ahora sí es el momento de poner
las cartas en la mesa y empezar a practicar. Yo creo que en este caso el practicar el mensaje que queremos hacer llegar va a ser la diferencia en esa próxima interacción. Entonces, Shirley, creo que en este caso el practicar ese mensaje que quiere hacer llegar le va a ayudar mucho en generar una mejor conversación o mejorar la fluidez de esa interacción con las personas. Gracias. Con gusto. Y Camila tenía la mano levantada hace un ratito. Adelante, Camila. Sí, hola, buenas. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo vendo productos capilares para el cabello. Todo lo manejo online, ¿verdad? En nuestra página de Facebook nosotros pagamos publicidad. Entonces nos escriben directamente a WhatsApp preguntando acerca del precio porque pagamos publicidad de nuestro tratamiento platinante. Yo normalmente nada más les escribo algo corto porque a veces las personas como que no les gusta que uno las aborde con algo muy largo, ¿verdad? Porque no leen. Entonces yo a veces nada más le pongo solamente el precio y que se usa una vez a la semana y desde donde nos escribe. Pero no sé qué tan bien o mal está eso, o sea, ese único mensaje que yo pongo y una imagen del producto. Sí, a veces con estas estrategias de interacción es muy importante que tengamos indicadores o formas de medir si el esfuerzo está dando resultados significativos. Entonces, en este caso, que usted me comenta que no escriben mucho porque la gente no lee, es porque ya han tenido experiencias, ¿verdad? Que efectivamente dan la información y seguro las personas vuelven a preguntar, ¿verdad? O se quejan. Entonces, ahí eso es una evidencia muy clara de que si medimos lo que estamos haciendo, vamos a tener mayor claridad si hay que hacer una mejora o si hay que definitivamente cambiar la estrategia. Entonces, en este caso, si ahorita lo que ustedes están haciendo, la manera en que lo están haciendo, ha tenido respuestas positivas, es decir, que ustedes ven que los clientes se van satisfechos, que no tienen dudas con el producto, que se consolida la venta sin ningún problema, entonces enhorabuena. Si ustedes ven que de repente la persona abandona el chat, no concreta la venta, tiene muchas dudas sobre el producto, entonces tal vez sería bueno revisar de qué manera, bueno, la información que se está compartiendo y la manera en que se está haciendo. De repente escribir mucho texto, ¿verdad? No es la mejor manera, pero tal vez generar una imagen informativa o una infografía puede ayudar muchísimo en hacer llegar ese mensaje. Entonces mi recomendación es medir, tener indicadores que nos ayuden a saber si lo que se está haciendo bien. Y otra pregunta, ¿qué tan bueno es, digamos, ponerles audios? Ahí depende mucho. Yo creo que los audios, y creo que es una percepción general, a veces es una interacción muy personal. Entonces, yo recomendaría, si se quiere mantener como una sensación de mayor formalidad, lo mejor es mantenerlo escrito. También así hay evidencia de la interacción que hubo y claridad sobre el mensaje que se dio en caso de que haya que hacer una revisión si hubo algún malentendido. Sin embargo, eso es una percepción personal. Ahí va a depender mucho, ¿verdad?, de cómo es los clientes con los que ustedes tratan y cómo son, cuál es la imagen que ustedes tienen como empresa. Ok, perfecto. Muchas gracias. Con gusto. Tengo a Valeria, creo que Lucy tiene la mano levantada, ¿verdad? Sí, también. Bueno, entonces Valeria, Lucy y luego con Rodolfo y Liz. Hola, hola, no sé si me escuchan ahí, me avisas, Pau, si se me escucha. Perfecto. Muchas gracias. Pau, mucho gusto a todos, Valeria Solano. Yo tengo un emprendimiento en Instagram y en estos momentos en Marketplace. Es Producto Sensación, pues si nos quieren seguir les agradecería un montón. Es ventas de todo un poco, productos de higiene al hogar, productos de higiene personal, skincare, maquillaje, productos para mascotas, productos para el cuidado del carro, proteína, queratina, que es para hacer, son como suplementos para las personas que entrenan. O sea, vendemos como de todo un poquito. Y últimamente, digamos,
a inicios de octubre empezamos con el emprendimiento, empezamos en TikTok y en Instagram y no veía nada. Y no vendía nada, Pau, no vendía nada. Fue mi hermano que llegó y me dijo, trate de vender Marketplace, pero de ser más como más concreta. Porque uno en Instagram, uno puede ampliarse y todo eso, y en Marketplace me dice, sea concreta. No sé qué otro consejo me puedes dar, Pau. Sí, Paola, sí, tranquila. Muchas gracias por compartir esa experiencia. Y lo que les puedo decir sobre esto, ¿verdad? De nuevo, igual este espacio, a pesar de que es sobre pitch, aquí estamos hablando un poquito de todo, pero ojalá que podamos enfocarnos un poquito en el tema, porque yo sé que dudas hay muchas cuando se emprende, pero lamentablemente el espacio es limitado. Pero bueno, muy bien, sobre lo que comenta Valeria, siempre, y bueno, como dicen, es mejor tener pocos productos bien vendidos que un montón sin vender. Entonces ahí tener muy claro que a veces no se trata de tener una cartera enorme de productos, sino productos que apuntan a un público que conocemos bien, lo que les estamos resolviendo o la oportunidad a la que estamos accediendo a través de estos productos. Entonces, esa sería mi recomendación, que puedan revisar bien qué es lo que están vendiendo, a quién le están vendiendo y por qué. Sí, bueno, adelante, Lucy. Sí, bueno, quería saber si esta estrategia del pitch se puede aplicar en que, digamos, yo, qué sé yo, tengo una venta de productos alimenticios y resulta que yo quiero aplicar, darle una demostración en ese momento de lo que es el producto, y si también puedo incluir promociones, un ejemplo, 2x1 o qué sé yo, algo así, si esta estrategia se puede aplicar ahí. Claro, claro, sí se puede aplicar perfectamente, incluso cuando usted hace el cierre de ese elevator pitch, usted puede mencionar esas promociones. Entonces, al final usted puede decir, si está interesado en una promoción de este producto y desea que conversemos un poco más, entonces ahí ya abre, ¿verdad?, la puerta a generar una venta y también el interés de las personas a través de esa promoción. Entonces, sí, efectivamente se puede hacer una combinación. Ok, está bien. Muchas gracias. Un gusto. Y tenemos a Rodolfo y a Liz. Adelante. Ok, gracias de nuevo. Lo mío es si uno puede relacionar, digamos, los pitch con encuesta, como para calificarse o qué sé yo. Eso es un punto. El otro es, igual a como lo decía Shirley hace un rato, dicen los conocedores de esto de que uno tiene que identificar qué es lo que le crea el temor eso, para después, igual como las muletillas. Si lo identifica, lo vomita. Entonces tal vez le pueda ayudar a eso, en eso a Chile. No es que eso es un temor, eso es algo que a todos nos va a dar, ¿verdad? Pero hay unos que tal vez lo superamos un poquito que otros. Sería esto. Lo de la encuesta es lo más importante. Sí, ¿usted me puede repetir lo de la encuesta, Rodolfo? Es que se me cortó. Si uno puede relacionar, digamos, si yo hice un pitch y quiero saber cómo autocalificarlo, sea con la familia, con vecinos o por medio de una encuesta, si es posible. Claro, claro, sí, sí. Usted puede generar una rúbrica, ¿verdad? Un sistema de evaluación para determinar si, por ejemplo, si el mensaje fue claro, si cada uno de los componentes del pitch quedó bien estructurado, si sintió que el cierre fue apropiado, ¿verdad? Si verdaderamente el enganche conectó con la audiencia. Entonces, sí, definitivamente se puede generar herramientas para evaluar ese pitch. Ok, perfecto, muchas gracias. Un gusto. Había otra pregunta por ahí, pero se perdió. No sé si alguien más. Yo. Ajá, sí, adelante. Sí, pero bueno, no sé si mencionaron esto porque yo me conecté un poquito más tarde, pero algo que siempre me ha interesado saber de los pitch es cómo consigue uno y dónde presentarlo, digamos, dónde busco yo inversores, pues, para presentar mi pitch. Eso era. Gracias. Excelente, muy buena pregunta la que hace Liz, y efectivamente ahí es que depende mucho del tipo de proyecto, del tipo de emprendimiento.
Entonces, como habrán visto, ¿verdad? Existe el emprendimiento dinámico y el emprendimiento tradicional. Básicamente esas son dos grandes clasificaciones. Existen otras. El emprendimiento dinámico que yo les decía en un inicio, que por ejemplo ese tipo de proyectos que nosotros en la agencia damos apoyo, son emprendimientos que usualmente tienen un componente tecnológico dentro de su modelo de negocio, que tienen también cierta innovación en el mercado y muy importante es que tienen un alto potencial de escalabilidad. Eso quiere decir que tienen el potencial de crecer en muy corto tiempo. Esas son las características del emprendimiento dinámico. El emprendimiento tradicional usualmente tiene un proceso de escalamiento muchísimo más lento, usualmente sujeto al tiempo del emprendedor, ¿verdad? Entonces depende mucho de cuánto tiempo tengo yo para dedicarle al emprendimiento al día, de cuánto tiempo tengo yo para atender a cada uno de los clientes. Entonces, en este caso, este emprendimiento tiene un nivel de escalabilidad menor y también usualmente atiende a necesidades del emprendedor. Entonces, aquí ya estamos hablando de emprendimiento tradicional o de subsistencia, que básicamente es el escenario de que, bueno, yo ya no quiero trabajar en empresa, quiero ser mi propio jefe, quiero empezar este nuevo negocio. Entonces, en ese caso también esa es una de las características del emprendimiento tradicional. En el caso de emprendimiento tradicional, existen varias alternativas. Bueno, los bancos, ¿verdad? Tienen préstamos, ahora también hay varias entidades públicas que ofrecen distintos apoyos que muchas veces no son inversión, sino son capacitaciones, ¿verdad? O herramientas o espacios como el que estamos ahorita en este momento experimentando. Entonces yo los invito a que revisen, pueden revisar también las páginas del MEIC, usualmente ellos comparten sobre las oportunidades que hay para cada una de las categorías del emprendimiento, pero eso sería lo más importante. Así, por ejemplo, emprendimientos o negocios que son más de la parte agro pueden acercarse a organizaciones también de su sector, ¿verdad? Entonces ahí está el CAT y hay otras que podrían revisar. Entonces, depende mucho del tipo de emprendimiento. Bueno, muy bien. Vamos con Rafael y luego Vanessa. Hola, buenas tardes. Sí, es que entré un poquito tarde y quería saber dos cositas nada más. No sé si están grabando la presentación como si fuera así para que me la enviaran. Primero que todo. Sí, la están grabando, efectivamente. Ah, buenísimo. Entonces, ahí yo les dejé mi correo, no sé, para que me hicieran llegar porque sí parece interesante. Y lo otro es que quería saber de una vez si ustedes, o sea, forman parte del OCR y se imparten cursos así como para uno estar pendiente o ver en qué página uno puede ver la programación de sus capacitaciones. Gracias. Muchas gracias por esa pregunta. En este caso, nosotros como AUGE estamos más bien participando, ¿verdad?, de las capacitaciones del MEC. Entonces, ahí creo que dentro de la página del MEC está también el cronograma del resto de charlas que va a haber en la semana. Entonces, ahí pueden revisarlos. Si no, creo que de igual manera, en una de las notas que vi de algún medio de comunicación también lo habían compartido. Entonces, ahí pueden revisarlo. Nosotros como agencia, realmente, bueno, ahorita como imaginarán por las alturas del año más bien estamos cerrando procesos. Sin embargo, yo los invito a que nos busquen en redes sociales o incluso nuestra misma página web, porque aunque estamos enfocados en emprendimiento dinámico, a veces tenemos oportunidades que pueden ser de interés para el resto del ecosistema, es decir, también para emprendimientos tradicionales. Entonces ahí pueden estar revisando. Muy bien. Adelante, Vanessa, por favor. Gracias, buenas tardes, Paola, un gusto. Paola, en mi caso, bueno, me encanta la charla porque yo sigo de cerca todo lo que tiene que ver con emprendimientos. En mi caso, yo tengo una empresa de asesoría a pymes para que lleven a cabo su formalización con trámites del Estado y me interesaría saber, ustedes, ¿a dónde podría yo acercarme para tener información de todo esto que ustedes hacen y estar publicando en tiempo y forma para que la gente pueda participar, digamos, mis seguidores en mi sitio web y todo esto? Que poder acceder a información que esté todavía al día, ¿verdad? O sea, que todavía esté
ya se me olvidó la palabra, que esté todavía, digamos, fresquita para poder compartir yo en mis redes sociales y en mi sitio web y poder informar a las personas que nos siguen a nosotros sobre este tipo de iniciativas que ustedes tienen que son gratuitas. Excelente, sí, muy bien. En este caso, por las alturas del año, ¿verdad? Y más bien estamos cerrando procesos y es muy poco ya lo que tenemos en calendario. De hecho, creo que ya el lunes cerramos con una última actividad. Sin embargo, voy a dejar aquí mi correo y también en caso de que si alguno de ustedes quedó con alguna duda adicional, me puedan escribir por ahí. Entonces, ahí lo puse en el chat, que de hecho también el chat ha estado bastante movido, entonces si lo pueden revisar, porque ahí los compañeros han puesto pues información que puede ser de provecho para todos. Entonces ahí dejé mi correo, ahí me puede escribir Vanessa y bueno, cualquier persona que tenga algún comentario o pregunta sobre lo que vimos el día de hoy. Yo lamentablemente tengo que atender otra reunión en la próxima hora, entonces creo que por ahora tendríamos que ir cerrando. No sé si tal vez podemos cerrar con una última pregunta o comentario. Bueno, muy bien. Bueno, Lucy, no. Bueno, ok. Entonces. Bueno, podría ser una pregunta, pero digámonos con el tema, sino que es que eras que yo me escribí para todas las demás charlas, pero yo no sé si entregaron todos los links para las que siguen, ¿verdad? Porque no sé, ¿verdad? Yo me escribí un poquillo tarde, me escribí el sábado, y entonces hasta el momento solo me llegó la de hoy y la de ayer, y todavía no me han llegado los links de las que vienen. No sé si es que los van a estar dando más tarde o qué, ¿verdad? Porque pues, me interesa, ¿verdad? Claro, claro, sí, tal vez una y si nos puedes aclarar por ahí. Sí, correcto. En este caso, los links de acceso se envían un día antes de las charlas. Esto para no saturarles el correo y que no lleguen al spam. Entonces, un día antes de la charla se les estarán enviando los links correspondientes. Entonces, para las charlas de mañana, por ejemplo, se envían ahora en el transcurso de la tarde. Ah, bueno, más tarde, bien, sí. Es que yo pensé que tal vez no había ya cupo y entonces ya no iba a participar, pero si es así, entonces nada más paciencia, ¿verdad? Claro, así es. Bueno, más bien agradecerle a cada uno de los participantes que se conectaron, a Paola también por esta charla tan específica. Realmente el tema de pitch es como dicen, practicarlo bastante. Depende obviamente al público en el cual van a ir a defender el pitch, pero bueno, estas son unas opciones básicas para poder realizarlo y agradecerle a Paola, a Auge también por el apoyo y a todos los participantes. Con esto finalizaríamos la charla del día de hoy. Los esperamos entonces en las próximas charlas del resto de la semana, que quedan todavía disponibles hasta el día viernes, si Dios lo permite. Entonces, agradecerles a cada uno de ustedes y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Muchas gracias. Ya terminamos. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, gracias. Gracias, Paola, Donay, gracias. Bye.